¿Con ánimo todos? ¿Con ánimo todos? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio del sábado. Y hoy vamos a hablar acerca de el sábado y el santuario. El sábado y el santuario. Quiero que ustedes me ayuden. Ahora le puse un poquito. ¿Íbamos bien? Bien, está todo bien. Ustedes tienen esa cita. Y vio Dios. ¿La están viendo? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora lean esta otra cita. Al leer esta otra cita de Éxodo 39:43 y compararla con Génesis 1:31, ¿usted podría decirme en qué se parecen estos dos textos? Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué hizo? La bendijo. ¿En qué se parecen estos textos? ¿Se le parecen algo? ¿Lo puede observar un minuto? ¿Pueden observarlo por un momento estos textos? En ambos casos se ha acabado de hacer algo. Cuando se acaba de hacer el mundo, Dios, ¿qué hizo? Vio lo que había hecho. Y en el caso de Moisés, cuando él terminó de hacer el santuario, ¿qué hizo Moisés? Vio. Ambos hacen énfasis en el concepto de lo que se había hecho. Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Y Moisés, cuando vio todo lo que había hecho, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo bendijo. Noten que el primer texto tiene que ver específicamente ¿con qué? Con la. El primer texto tiene que ver con la. Y el segundo texto tiene que ver con el santuario. ¿Lo tienen ahí? Bueno. El primero tiene que ver con la creación y el segundo tiene que ver con el santuario. Me va a dar sueño la presentación porque ya me estoy enfriando. Quiero, como un preliminar para establecer la relación entre creación y entre sábado y santuario, que exploremos la relación entre creación y santuario. Porque el mismo que narró la historia de la creación fue el mismo que narró y construyó el santuario, Moisés. Y él estableció algunos paralelos que veremos al final de nuestro estudio hoy. Pero antes quiero pasar a mirar otros puntitos importantes. 1, 2, 3. A las 3 la vencida. Dios, déjenme ver, es que me enfrío, yo tengo que ser. Saben que existe una relación estrecha entre Dios y el tiempo. Miren lo que vamos a hacer. ¿Hay alguien lo puede ir dando desde allá? Que llegue más, jefe. Cuando yo le dé una picada de ojo a usted, gracias. Tal vez llega más aquí. No, perfecto. Bien. El dilema de la eternidad, ya estoy en paz, ya puedo soltarme. Muy bien, el dilema de la eternidad de Dios. En realidad, a veces cuando uno piensa, recuerdo una vez, alguien me mencionó, ¿cómo es posible que algo pueda existir? Conceptualmente es imposible que algo sea eterno, algo que siempre exista. ¿Y cuándo comenzó? ¿Cómo es posible que Dios sea eterno? Y antes, cuando Él
tuvo su inicio. Bueno, lo tuvo siempre. Bueno, pero es que debe haber un inicio para todo, ¿sí o no? En realidad, filosóficamente es un dilema la eternidad de Dios. Un Dios sin principios, un Dios eterno, un Dios que nunca tuvo un antes, no cabe en nuestra comprensión. Ahora bien, Dios, curiosamente, en la Biblia se define en función de tiempo. En el libro de Éxodo, capítulo 3 y capítulo 6, cuando Moisés le pregunta, Señor, ¿quién me envía? Dios dice, yo soy el que soy. Y en el capítulo 6, Dios se le revela a Moisés con el nombre Jehová. El nombre Jehová son 4 letras. No tienen vocales en el texto, el original, porque ahora los masoretas le colocaron. Pero esas 4 letras que no se sabe su pronunciación original, que forman hoy el nombre Jehová, son, ¿cómo lo explico? Hágase de cuenta el verbo ser en presente. ¿Cómo es el verbo ser en presente activo del indicativo? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Sí o no? Ahí está hablando en presente, yo soy. Si es pasado, yo era. Si es imperfecto, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, y futuro. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, vosotros seréis, ellos serán. Ahora, ¿usted se atrevería a conjugar el verbo ser en pasado y presente y futuro al mismo tiempo? El verbo ser en pasado, en presente y en futuro no existe en ninguna lengua. Ahora, los hebreos la inventaron y esa palabra es las 4 letras del nombre divino. Es el nombre divino, el verbo ser en todos los tiempos. ¿Captamos el punto? Por eso, cuando Moisés le dice, ¿quién es? Dios dice, yo soy. Pero el yo soy es una mala traducción, porque en ese yo soy está también un yo era y yo seré. Por eso Juan en Apocalipsis dice, del que es, del que era y el que será o el que ha de venir. Porque el Dios es el Dios que siempre fue. Una traducción lo traduce como el eterno. Dios se define en función de tiempo. Dios se define en función de tiempo. Quiero mirar otro aspecto. En Isaías 57:15 nos dice, porque así habla el santo y sublime, el que habita ¿dónde? El que habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Y aquí hay un concepto grande. Dios mora. No solo Él se define en función de tiempo, sino que Dios mora en el tiempo. Él habita la eternidad. Ahora bien, la eternidad, esa expresión habita, es la misma expresión que se utiliza para que Dios mora o tiene su morada en un santuario. Una buena traducción sería que Dios hizo su santuario, ¿dónde? En la eternidad. Cuando dice que Dios habita en la eternidad, es como que Dios hizo un santuario en la eternidad. De modo que eso cambia mi forma de ver. Dios vive en el tiempo.
Yo vivo en una dimensión espacial, pero Dios vive en una dimensión ¿cómo? Temporal. Él habita, ¿dónde? En el tiempo. Cuando hablamos de eternidad tenemos que definir mejor el término. Yo me imagino la eternidad como una línea. Imaginemos la eternidad como una línea infinita en el pasado que se extiende en el infinito hacia el futuro. Nosotros somos un punto en la línea del tiempo eterna. Dios es eterno, lo que indica, según mi concepción, que Dios inició la línea y terminará la línea. ¿Me doy a entender? Dios habita en la línea eterna del tiempo. Eso se llama concepción lineal de la eternidad de Dios. Pero la Biblia no tiene esa concepción lineal de la eternidad de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versos 34 y 35, nos dice que donde Dios habita, y ahí dice que Él habita en la eternidad, que donde Dios mora, cuando Dios llenó el santuario, dice, y toda la casa se llenó de humo. Y Moisés no podía entrar por la gloria de Dios y por su poder. Cuando Dios habita en su santuario, Él llena todo el santuario. Y si Dios habita la eternidad, entonces Dios llena la eternidad. Dios no es un punto en la línea del tiempo. Dios es todo el tiempo, el mismo tiempo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Dios no es un punto que se originó en el tiempo y va recorriendo el tiempo hasta el final. Dios habita al mismo tiempo en el pasado de la eternidad, en el presente y en el eterno futuro. Él llena la eternidad porque Él habita en la eternidad y donde Dios habita, Él lo llena. ¿Me doy a entender? Por eso Isaías, el libro de Isaías, capítulo... Vamos para adelante. Te lo dejo a tu voluntad, Salazar. Cuando tú creas que tiene que cambiar, cambia. Gracias. Isaías 46, 9 y 10. Noten eso. Dice, yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no se ha hecho. Oye, Dios no está aquí con un pasado, vive en su presente y Él mira el futuro. No, Dios vive al mismo tiempo en cualquiera de los tres ejes. Dios se puede colocar al final de la eternidad, de modo que todo lo que hoy es presente y futuro para mí, para Él ya es pasado. Él se puede situar en cualquier eje de la eternidad al mismo tiempo. ¿Me doy a entender? ¿Captamos el punto? Dios no tiene futuro. ¿Captamos? Para Dios no hay futuro. Mañana en la noche vamos a hablar del concepto de tiempo más específico para Dios. Dios no tiene futuro. Dios vive todo el tiempo de la eternidad al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Me doy a entender? De modo que Dios ya llegó al fin. Él está colocado en la eternidad del tiempo. Por eso todo lo que acontece para Él ya es pasado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ahora bien, ese Dios, dice Eclesiastés 3:11, que Él, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Recuerdo cuando estudiaba filosofía, un profesor ateo me dijo, eso de ser un Dios eterno no es razonable. Todo tiene que tener un principio. La mente humana, me dijo él, no está hecha para imaginar un concepto eterno. Y recuerdo que le dije, profesor, ¿el tiempo es eterno?
Me dijo, no, teóricamente no. Dígame un tiempo cuando no hubiese tiempo. De modo que aunque en su mente no entre, la verdad, profesor, es que en su mente puede concebir un concepto que pueda ser eterno. El concepto de tiempo. El concepto de tiempo es la señal en mi mente de que puede existir algo eterno. El concepto de tiempo es la eternidad de Dios que Él ha puesto en cada corazón de los hombres, para que los hombres a través del concepto de tiempo puedan tener una idea de Él y de su eternidad. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Dios ha puesto eternidad en el corazón. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con el sábado? Cuando Dios hace el mundo, lo hace todo, y ahora el sábado Él mira hacia atrás. Cuando Él mira hacia atrás, Él ve, observa todo lo que había hecho. ¿Y era qué? El texto dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y Dios acabó su obra. Todo lo que Dios tenía que hacer estaba acabado, terminado, no había que agregarle nada. Por lo tanto, el sábado para Dios no había futuro, para Dios solo había pasado. El sábado entonces era un símbolo de la eternidad divina, porque la eternidad divina solo mira el tiempo desde el pasado, porque Dios está colocado al final del tiempo. Para Él todo es pasado. Dios mira la eternidad desde el futuro. Por lo tanto, todo lo hecho, todo lo que Él aún hará, ya es pasado para Él. El sábado, que fue el día después que Dios había hecho todo, es un pedazo de eternidad. Cuando yo guardo el sábado, estoy entrando en la eternidad de Dios. Él habita en la eternidad como habita en un lugar. Al guardar el sábado, yo entro en su tiempo, el tiempo cuando Dios todo lo ha acabado, todo lo ha hecho, ha llegado al fin de los siglos. No hay nada que agregar, todo está perfecto. Por lo tanto, todo lo que hoy es futuro ya es pasado. El sábado lo vivo en la eternidad de Dios. Eso nos introduce al concepto del sábado como un espacio en el tiempo donde el hombre entra a la dimensión divina. Ahora, ese espacio en el tiempo es análogo al espacio que Dios diseñó en su pueblo, valga la redundancia geográfico, una localidad, el santuario. Quiero que exploremos algunos aspectos de esa relación. En el libro de Génesis capítulo 2 verso 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ahí está hablando de la creación del mundo. Pero en Éxodo 40:33, cuando habla de la creación del santuario, de la construcción del santuario, Moisés escribe, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y puso la cortina a la entrada. Y noten la expresión igual a la de la creación. Así acabó Moisés, ¿qué? La obra. Notemos esta otra relación. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hablando de la creación del mundo. Pero ahora, cuando se habla de la construcción del santuario, miren la expresión. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. ¿Son expresiones paralelas? Las mismas expresiones que se usan para la creación del mundo son las expresiones que se utilizan para la creación del santuario. Tenemos otra expresión paralela. En Génesis 1, abran sus Biblias conmigo. Abran sus Biblias conmigo. En Génesis 1. En Génesis 1 dice el verso 3, y dijo Dios ¿qué? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue qué? Y fue la luz. Cada día de la creación se inicia con Dios hablando. Dios construyó el mundo a través de su palabra. Ahora bien, en Éxodo 25 a Éxodo 40, Éxodo 25 a Éxodo 40, es el relato de Moisés de cómo se construyó el santuario. Curiosamente, en ese espacio de los 15 capítulos de Éxodo 25 al 40,
7 veces Dios habla a Moisés. De la misma manera como 7 veces Dios habló para la creación del mundo, 7 veces Dios le dio órdenes a Moisés. La primera cita aparece en Éxodo 25:1. ¿Cómo dice? Y dijo Jehová Dios ¿a quién? A Moisés. ¿Lo están viendo? Éxodo 25:1. La otra aparece en Éxodo 30:11. Y dijo Jehová a Moisés. Todas tienen que ver con la construcción del santuario. La otra aparece en Éxodo 30:17. Y dijo Jehová a Moisés. La otra aparece en el verso 22 del capítulo 30. Y dijo Jehová a Moisés. La otra aparece en el verso 34. Y dijo Jehová a Moisés. ¿Cuántas van? Éxodo 25:1, Éxodo 30:11, Éxodo 30:17, Éxodo 22, y Éxodo 30:34. Y dijo Jehová a Moisés. ¿Cuántas van? 5. Éxodo 31:1. Y dijo Jehová a Moisés. 6. Y Éxodo 31:12, la séptima vez. Y dijo Jehová a Moisés. Primer paralelo. En la creación, Dios habló 7 veces. Para la construcción del santuario, Él le dio 7 órdenes a Moisés. En la creación, la séptima fue el sábado. Y en Éxodo 31:12, que es la séptima, Dios no le habla a Moisés del santuario. Si usted lo lee, la séptima vez, Éxodo 31:12, Moisés está esperando que Dios le dé órdenes para el santuario. Y Dios lo que le dice: guarda mis sábados. La séptima orden divina, en ambos casos, tiene que ver con la observancia del sábado. ¿Hay una relación entre el sábado y el santuario? ¿Hay una relación entre el sábado y el santuario? Ahora bien, el texto también nos indica que no solo Dios dio 7 órdenes, sino que 7 veces se dice que Moisés obedeció las 7 órdenes de Dios. En Éxodo 40:19, creo que está en Éxodo 40:19 al 33. ¿Pueden leer conmigo? Éxodo 40:19 al 33. Salazar va a ir moviendo de acuerdo, vayamos avanzando en esa dirección. Éxodo 40:19 al 33. Dice aquí: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. ¿Cómo? Como Jehová. Oye, Dios le dio 7 órdenes a Moisés. Y ahora aquí se dice que Moisés lo hizo. ¿Cómo? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuántas veces van? Usted puede decir cuánto, contármela, decimos 1, 2, ¿podemos? ¿Cuántos van? Te amo, Salazar, escúchame, señora. Ella también le ama. Gracias. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Verso 20, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Te amo menos. 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado del norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Tenemos 3. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión
y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaron en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuántas veces? Note que hay un orden de creación. 7 veces Dios da órdenes para crear el mundo. 7 veces da órdenes para construir el santuario. Y 7 veces se dice que Moisés lo hizo de acuerdo a la orden de Dios. ¿Casualidad? ¿O Dios está diciéndonos que lo que Él hizo en la creación, Dios lo va a repetir en su morada, en la construcción del santuario? Vamos a ver otro detalle más. En el libro de Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, tenemos lo siguiente. Ustedes lo tienen en su pantalla. Éxodo 24, 15 y 16. Cuando Moisés va a subir al monte para Dios darle la orden de construir el santuario, miren lo que ocurrió. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió ¿por qué tiempo? Por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. ¿Qué día Dios le dio a Moisés la revelación de su santuario? ¿Qué día? Moisés sube al monte y tiene que esperar 6 días que Dios le hable. Y es en el 7º día que Dios entonces le habla a Moisés. ¿Hay una relación entre el sábado y el santuario entonces? Está clara en la palabra del Señor. Pero hay algo más que la palabra quiere decirnos. En el libro de Isaías, tenemos un concepto más amplio. Tenemos un concepto más amplio, Salazar. Please. Jehová dijo así, lo tienen en Isaías 66:1: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me has de edificar? ¿Y dónde qué? Note que al santuario Dios le llama lugar de su... Al igual como en la creación, Dios eligió un tiempo de reposo. Dios tiene un lugar de reposo. El santuario es el lugar físico donde reposa el Señor, como el sábado es el lugar en el tiempo donde el Señor reposa. Ahora bien, el santuario era muy amplio. ¿Qué lugar del santuario era donde Dios moraba? ¿Qué lugar del santuario? Éxodo, no está ahí, Éxodo 25, 22 dice: sobre el arca, sobre el propiciatorio, de allí me revelaré a ti. Y hablaré contigo en el arca, en el lugar santísimo. El texto nos dice lo siguiente. ¿Se fue? Creo que le diste a black screen. Está bien. Despiértate, oh Jehová. Ven al lugar de tu reposo, dice el Salmo 80, tú y el arca de tu poder. El arca es el lugar en el santuario, el lugar del reposo de Dios. De modo que hasta aquí hemos dicho 2 cosas. Hemos dicho en primer lugar que Dios ocupa todo el tiempo. Él vive en la eternidad. Y Dios ha puesto eternidad en mi corazón, para que a través de la eternidad que hay en mi corazón, yo pueda entrar en contacto con Él que habita en la eternidad. La eternidad se vive no desde el presente hacia el futuro, sino desde el futuro hacia el pasado, porque el que es eterno está colocado al final de la eternidad, y todo lo que acontecerá, todo lo que ha acontecido para Él es pasado.
Al guardar el sábado, el pueblo de Dios entra en la eternidad divina, entra en contacto con el Dios que ya lo ha terminado todo, que no tiene más nada que hacer y mira todo el tiempo como pasado. Segundo, hemos visto que el sábado tiene relación exacta con la construcción del santuario. ¿Lo vimos? Y que en el santuario el arca era el símbolo del sábado de Dios. Ayer vimos la relación entre el sábado y el arca. Antes de agotar mis 5 minutos, quiero motivarles en algo más. Hay una diferencia conceptual, no tal vez léxica específica, pero conceptual. Hay una diferencia en el concepto de presencia de Dios y de gloria de Dios. Hay una diferencia entre presencia de Dios y gloria de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en Israel? En todo lugar. El salmista exclama: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y me colocare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La presencia de Dios está en todo lugar. Los israelitas debían mantener limpieza en sus casas, en el campamento, porque dice Dios: mi presencia está contigo. Ahora bien, ¿dónde estaba la gloria de Dios? En todo lugar. La presencia de Dios es todo lugar que es abarcado por la omnipresencia divina. La presencia de Dios está en todo lugar, pero su gloria es ubicada en un lugar. Su gloria es donde Él es adorado y se manifiesta como Él es. Si bien es cierto, podemos decir que la presencia de Dios está aquí, yo no puedo decir que la gloria de Dios está aquí. ¿Me doy a entender? En Israel, la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo, donde Él se manifestaba en medio de los querubines, la santa Shekinah. Con eso en mente, hay dos tipos de religiones: la religión de la presencia de Dios y la religión de la gloria de Dios. La religión de la presencia de Dios la puede tener cualquiera. Aún una persona que no tiene compromisos con Dios puede sentir a Dios en su corazón. Cuando otras religiones o cualquier cosa dicen: ay, yo siento a Dios muy cerca, yo tal vez no puedo negar que sea así. Porque la presencia de Dios está en todo lugar, como dice Hechos 17:27, porque para que aún palpando puedan hallarlos, porque cierto, Él no está lejos de cada uno de vosotros. Dios está cerca de todo ser humano. Y todo ser humano tiene el privilegio de sentir la presencia divina. Ahora bien, la presencia divina no cambia a nadie. ¿Qué dije? La presencia divina no cambia a nadie. La presencia divina es una bendición que Dios te da de vivir en Él. Como dice Hechos 17, en Él vivimos, nos movemos y somos. Solo lo que puede transformar al hombre es la gloria divina. Los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron los que tuvieron un contacto con la gloria divina. Abraham era amigo de Dios, pero no fue en Éxodo 15, en Génesis 15 y en Génesis 17, donde Dios le dice a Abraham: sal. Y cuando Abraham sale, Dios dice que un tizón encendido en fuego se le manifestó a Abraham. Y Dios le dice: ahora vamos a hacer pacto tú y yo. Dios le manifestó a Abraham su gloria. Moisés vio la gloria de Dios en Éxodo 3. Y en Éxodo 34, Dios se reveló a Moisés por 40 días. Moisés fue un hombre transformado desde ese momento.
Elías, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, Elías huye al monte de Horeb, al monte de Dios. Verso 1, y allá Dios se le revela y Dios le dice: Elías, sal y yo te me voy a mostrar. Y ahí Elías vio la gloria de Dios. Isaías era un profeta. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, era un profeta. Él le hacía mandados a Dios, pero no fue en el capítulo 6 donde dice el texto: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Isaías vio la gloria de Dios, y cuando él vio la gloria de Dios dijo: ay de mí. Y no fue hasta ese momento que Isaías fue transformado. Dígame algo, por casualidad, ¿usted sabe algo de Tomás? ¿Qué pasó con Tomás después que Cristo se fue? ¿Sabe algo usted de Tomás? ¿Sabe usted algo de Natanael después que Cristo se fue? ¿Usted sabe algo de él? No sabe nada, ni yo tampoco. Los detalles que tenemos son detalles patrísticos de la primera y segunda mitad del primer y segundo siglo, mitológicos, detalles que algunos tomamos y otros no. Pero no tenemos un detalle. Ahora, ¿usted sabe algo de Pedro? ¿Sabe algo de Pedro? Levanten su mano. ¿Sabe algo de Santiago? ¿Sabe algo de Juan? Curiosamente, de los 12 discípulos, los que Cristo llevó al monte de la transfiguración, fueron los 3 que transformaron el mundo en el Nuevo Testamento. De los demás, averigüe. Solo los que tuvieron un contacto cerca con la gloria divina pudieron transformar y hacer una obra mayor para Dios. ¿Me doy a entender? Pablo, que ni vivió con Jesús, pero tuvo un contacto directo con la gloria divina, en Hechos 9 y en 2 de Corintios 12, conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que subió hasta el tercer cielo. Pablo fue transformado por la gloria divina. Hermano, hay una diferencia entre vivir bajo la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios y buscar la gloria divina, tener un encuentro personal con Dios, que Él me llene con su gloria y yo sea un hombre transformado. De la misma manera como en el campamento de Israel, los israelitas estaban bajo la presencia divina, pero solo en el santuario se manifestaba la gloria de Dios. De la misma manera, hermanos, cada día de semana, Dios está contigo. Pero el sábado, Él promete manifestar su gloria. Es el día donde Él habla contigo. Es el día en relación al arca donde Dios se declara y habla a tu corazón. Yo espero que en el nombre de Cristo el sábado deje de ser para nosotros un simple día eclesiástico o al menos un día de relax. El sábado es el día para buscar intensamente a nuestro Dios. Es el día donde el eterno Dios te permite entrar en comunión con Él en el tiempo. Que Dios te guarde. Amén.